Hola a todos, soy Chefcito. Este día voy a narrar la historia del mal, o como otros la conocen, la saga del mal. Solo que hay un pequeño detalle, y es que la saga que verán a continuación no es la historia oficial hecha por el creador, sino que es la saga del mal fanmade, o bueno, es la saga hecha por fans. Supongo que deben conocer o haber escuchado sobre esas canciones, La hija de verde, El príncipe de azul, La hija de la venganza y quizás otras canciones de las que se desconoce. Cuando La hija del mal obtuvo popularidad, salieron muchas personas a hacerles PVs fanmade, narraciones sobre sus propias interpretaciones de la historia, pero sobre todo, y lo que más influyó en la creación de ese material, canciones parodias. O sea, canciones que usan los instrumentales de determinada canción cambiando su letra a cualquier cosa que se les ocurra. Solo que en este caso, esas canciones parodias fingían ser continuaciones, o mejor dicho más lore de la saga del mal. Para darles más contexto, la canción de La hija del mal y El sirviente del mal, salieron por ahí en abril del 2008, y las novelas no aparecieron hasta el 2010, siendo 2 años de diferencia entre las canciones y las novelas. Por lo que obviamente la gente tendría ese tiempo para especular y crear su propio contenido, siendo estas, las parodias que supuestamente contaban más de la saga. Claramente este contenido no es oficial, ni mucho menos canónico, pero a pesar de ello, obtuvieron un gran alcance, saliendo de su plataforma de origen Nico Video, al mismísimo YouTube, con subtítulos y fandubs al español e inglés. Esto provocaría su enorme popularidad, llegando incluso a opacar a las canciones oficiales que sacaba el creador, Akuno P, o conocido con cariño, Moti. Y hablando de sus canciones, algunas de las oficiales se incluirían en la saga fanmade, y por si se lo preguntan, las que son del creador son obviamente La hija del mal, y El sirviente del mal, Mensaje de arrepentimiento, La hija de blanco, y Rebirthday, o Renacimiento en español. Solo que este último no entra en la saga, pero sí es canon. Que en fin, hoy quise resumirles esa historia, la cual es corta, y de paso hablar más sobre otras canciones que seguro algunos conocen, recordando esa etapa que tuvimos algunos, donde no sabíamos que estas canciones paródicas no eran canon, ya que son algo muy histórico, por así decirlo, en la comunidad de la saga del mal, que no fue pasado por desapercibido que digamos, siendo algo que se creerían demasiadas personas en su tiempo, e incluso ahora, sigue habiendo gente que siguen creyendo que esta versión de la saga es oficial. Daré algunas reflexiones, diferencias, y teorías que se creaban los fans después del resumen. Así que comencemos. Postdata. Voy a narrar la historia con los nombres de Vocaloid de los personajes, para que así no hayan confusiones entre la saga oficial y la que no lo es, de paso porque también así era como se les llamaban en su tiempo. En el país de Amarillo, Rin y Len eran un par de hermanos que nacieron juntos como gemelos bajo la bendición de las campanas. Ambos eran muy felices e inseparables. Sin embargo, por razones desconocidas, el egoísmo de sus padres provocó que Len y Rin fueran separados. Len fue expulsado de su posición como príncipe, mientras que Rin sería la heredera. Los dos se lamentaban de su separación, y Rin creció para volverse la arrogante tirana del reino, posiblemente por culpa de los ministros o por la manipulación de los adultos, mientras que Len, determinado a estar al lado de su hermanita, estudió y se esforzó para poder ir a trabajar al castillo como sirviente. Y cuando finalmente eso ocurrió, Rin y Len tenían ya 14 años, y se alegraron de volver a encontrarse. Len juró proteger a Rin, incluso si eso significaba volverse malvado. Como el pueblo sufría mucho de pobreza e injusticia, gracias a la princesa, quien impuso altos impuestos ignorando el hambre de su gente, un caballero fue al castillo para reclamarle a Rin por el estado del reino. Pero en consecuencia, Rin ordenó ejecutarlo, siendo Len quien mataría al hombre. Su esposa, Meiko, llena de rencor y deseo de venganza por lo sucedido, juraría derrocar a la princesa por ejecutar a su marido. Una noche, en el baile del castillo, Rin tuvo la oportunidad de bailar con un príncipe del otro lado del mar, del cual se enamoraría. El príncipe se llamaba Kaito, del reino azul. El joven príncipe era sumamente atractivo, siendo el centro de atención de las chicas, las cuales se enamoraban de él cuando lo veían. Le habían pedido a Kaito que se enamorara solo de una, para formar un compromiso, pero él se negaba ya que disfrutaba de toda esa atención, y de la riqueza que poseía su país, el cual era el más poderoso e influyente del mundo, con tanta prosperidad que ningún otro reino pudo obtener, por más que estos lo desearan. Aunque Rin, como otras mujeres lo amaban, Kaito terminaría enamorándose de una joven, la cual veremos más adelante. El país de Amarillo tenía un reino vecino lleno de paz y felicidad, el país de Verde, donde su princesa, bondadosa y enormemente bella, era Miku. Ella vivía feliz entre sus amables sirvientes, siendo el foco de los hombres que la veían salir y se volvían locos por ella.
La princesa Miku deseaba encontrar el amor algún día, y una vez, mientras salía a pasear, conoció al príncipe Kaito que vino al reino de Verde de visita. Él se deleitaba con las mujeres que lo miraban cautivadas, pero cuando vio a Miku, se enamoró perdidamente de ella, y, ya que la princesa también parecía tener sentimientos por el príncipe, empezaron una relación. Sin embargo, habían rumores de que el padre de Miku, un rey deseoso del poder del Reino Azul, incitó a su hija a salir con el príncipe para elevar a su propio país. Aún así, Miku y Kaito parecían ser una pareja perfecta con mutuo amor, donde incluso Kaito dejó su costumbre de tener varias mujeres, esperando casarse pronto con ella. El tiempo pasó, y todo era tranquilidad, pero un día Miku conocería a alguien que cambió las cosas para ella. Un día Len viajó al país de Verde, encontrándose con Kaito y Miku en una de sus salidas, y el sirviente se enamoraría a primera vista de la última mencionada, debido a su hermosa voz, belleza y amabilidad. Sin embargo, Miku, quien también lo había visto pasar, terminaría por enamorarse del sirviente también, deseando volver a verlo, por lo que le dijo a su pareja que debía irse. Kaito la dejó marcharse, sin saber que Miku iría a ver a Len, donde a escondidas de Kaito, hablarían de sus sentimientos uno por el otro, y ya que descubrieron que el amor era mutuo, Miku y Len empezaron una relación en secreto, de todo el mundo. De esa manera Miku traicionó el amor, tras serle infiel a su pareja oficial. Había pasado un tiempo, y Kaito le propuso matrimonio a Miku, difundiéndose la noticia, y cuando Rin se enteró del compromiso entre la persona que amaba y la princesa de Verde, estalló en celos, ordenándole al primer ministro destruir el país de la chica. Len supo del amor no correspondido de Rin con Kaito, y que la razón de toda la infelicidad de su hermana era Miku. Cuando Rin le ordenó a Len matarla, él no puso oposición, pues su cariño por su hermanita era más fuerte que su amor por su amante, así que le mandó una carta a Miku para que se encontraran en el bosque con tal de darle una sorpresa. Kaito, que sabía de los sentimientos de Rin hacia él, no tenía intenciones de aceptarla al estar enamorado de Miku, pero cuando se enteró de que planeaba iniciar la guerra, fue directo a advertirle a su amada. Miku ya había recibido la invitación de Len, por lo que contenta fue al bosque, encontrándose con Kaito, al cual ignoró. Después de todo, él ya no le interesaba. Ya en el bosque observó cómo las tropas del país amarillo atacaban su país, aterrándose pero luego aliviándose al ver a Len, que había venido a salvarla. Ambos huyeron por el bosque, pero lo que Miku no sabía era que Len tenía planeado matarla, así que cuando se detuvieron a descansar, Miku descubrió la traición de su amante, quien ya la miraba con furia, a punto de apuñalarla, terminando en la muerte de la princesa del Reino Verde. Cuando Kaito pudo encontrar a su amada era demasiado tarde, la luz de su vida se fue, y ahora solo quedaba la ira. Len, con todo el dolor de su corazón, se devolvió al país amarillo, donde le sirvió la merienda a su hermana. Rin era feliz de nuevo, y Len también lo era, ya que ella significaba todo para él. Meiko, aprovechando todo el conflicto que dejó cansado a los soldados de Rin, se unió con la gente que ahora sí que odiaban a la princesa, entre ellos, un hombre enmascarado, Kaito. Iniciaron la revolución, y Meiko acababa con todos los que se cruzaba, las tropas fueron derrotadas, y no pasó mucho para que la ira del pueblo rodeara el castillo donde Rin se encontraba. Ella estaba asustada, pero Len, quien quería tanto a su hermana, y a la que juró proteger hasta el final, le dijo en su habitación que intercambiaran sus ropas, él se haría pasar por ella para ser capturado como la princesa, no iba a permitir que Rin muriera a manos de la turba enfurecida. Rin estaba llorando, no quería perderlo, pero al final accedió, y una vez que cambiaron sus prendas la chica huyó con los demás sirvientes del castillo, mientras que Meiko y Kaito encontraron al embestido de Rin, y pensando que era ella, lo encarcelaron. A pesar de que Meiko pudo acabar con su objetivo allí mismo, decidió dejárselo a la justicia. Se decidió que la princesa sería ejecutada a las 3 de la tarde en la guillotina, y cuando llegó el momento sacaron a la princesa de su celda y la llevaron al lugar de la ejecución. Todos estaban allí pidiendo la muerte de la tirana, entre ellos se encontraba Rin asustada de ver lo que pasaría con su hermano. Meiko fue donde estaba Len diciéndole, pensando que era la princesa, te dije que me las pagarías, pero él al saber que su hermana estaría bien sonrió y sin mirar a la multitud dijo las palabras favoritas de Rin, es la hora del té. En la ciudad donde estaba la princesa ejecutada, Rin lloraba, lamentando la muerte de su hermano que ocurrió por su culpa, y como perdió a la persona que más le importaba. Tiempo después, en una casa a las orillas del mar, Rin comenzó una nueva vida aislada de la sociedad. Recordando cómo Len una vez le enseñó una vieja leyenda sobre el mar, decidió intentarlo, dentro de una pequeña botella puso un pergamino dentro suyo con un deseo inscrito en él, y a la orilla del mar lo lanzó al agua.
Según su hermano, hacer aquella leyenda cumpliría su mayor deseo, y aunque escéptica ante eso, lo hizo, arrepintiéndose de todo lo que causó. Mientras recordaba los momentos que pasó con su hermano y cómo gracias a ella ya no estaba a su lado. Entre su profundo llanto pidió que su deseo fuera concedido con todas sus fuerzas. Ella deseaba volver a ver a Len y renacer en una nueva vida junto a él. En el más allá, donde Len fue después de morir, fue encerrado en un lugar oscuro, con cadenas rojas y azules sosteniéndolo, y observando encima de sí, una ranura con una llave puesta en ella. En ese entonces Miku le dijo que ese era su castigo por los crímenes cometidos, y Len, confundido por todo, recordó su pasado, todos los acontecimientos que lo llevaron a ese sitio. Aceptando su destino de quedarse en ese lugar para siempre, escuchaba una voz familiar que cantaba una canción que con el tiempo comprendió. De ahí llegó una luz, era un mensaje llegado desde el océano, una orden más fuerte que el castigo que Len recibió, así que, una voz le dijo que renacerá, y la llave comenzó a girar, volviéndose todo blanco. En un sitio desconocido, Rin despertaba frente a su creador, ella era un robot diseñado para cantar. Ella saludaba a su amo, este último contento, le presentó a alguien, un chico que ella sentía conocer. El chico enfrente suyo se llamaba Len. Y era su hermano. Y esa fue la historia del mal hecha por los fans, y que la mayoría nos creímos. Es más corta que la saga oficial, ya que esta última no solo contaba con alrededor de 13 canciones, sino con novelas, mangas y cuentos cortos. En cuanto a esta versión de la historia, hay un video fanmade que muestra el después del renacer de Rin y Len, donde todos reencarnaron como Vocaloids, pero los hermanos son incapaces de verse debido a un espejo que impide su reencuentro. Es entonces que Miku los ayuda con la condición de renacer en su vida como sirviente y princesa. Donde Rin evita sus errores sin ser manipulada por el ministro, y este intenta asesinarla en consecuencia, siendo salvada por Len y Meiko. Más adelante como princesa comienza a ser compasiva con el poblado, evitando su pobreza y ejecuciones, dejando su egoísmo. Y como es de esperar, aun cuando seguía enamorada de Kaito, al ver que este ama a Miku, decide dejarlos ser felices juntos, dejando atrás su amor no correspondido, evitando la guerra. Básicamente un final feliz, que usa el instrumental del sirviente del mal. Ahora, si bien ya sabemos que esas canciones no son canon, de todos modos era posible saber con tan solo pensar más las cosas. Pues la mayoría de estas canciones usaban la canción de la hija del mal, solo cambiando la letra, lo que no daría sentido si el sirviente del mal tenía su propia tonada original. Sumado a que siempre estos vídeos usaban fanarts o PBs hechos por fans de la época, y en muchas ocasiones las colocaban en una pésima calidad. Y hablando de los PBs, como dije anteriormente, muy posiblemente salieron antes de que sacaran las novelas, así que sin una historia oficial de la cual basarse, crearon los vídeos a propia interpretación. Como resultado vimos a Miku estando con Kaito como una feliz pareja, cosa que oficialmente no pasa, y que tampoco se dice en la letra. Pues las frases de la hija del mal solo decían traducidos del japonés. La princesa se enamoró de un hombre azul que venía de al otro lado del mar, pero este ya estaba enamorado de una mujer de verde del país vecino. Pero supongo que al ser interpretación del oyente, muchos pensaron que se refería a que Miku y Kaito estaban juntos, y de hecho, seguro no sería tan raro, considerando que no había nada que confirmara o desmintiera esa teoría en sus tiempos. Lo que trajo como consecuencia la existencia de esta relación en las canciones fanmade, sucediendo lo mismo con Meiko, al no haber un trasfondo oficial. Siendo lo más que le quisieron dar, ese pasado donde perdió a su marido por culpa de Rin, o en uno de los PBs más famosos del sirviente del mal, donde ella inicia la revolución por venganza por lo sucedido por Miku, dejándose a entender aquí que ambas eran amigas. Cosa que realmente no se aleja del canon, ya que la Meiko oficial inició la rebelión al saber que Rin mató a su padre, un caballero importante. Lo que sí no puedo culpar, y que de hecho se mencionaba en la misma letra del sirviente del mal, es que muchos plasmaron en sus PBs como Len era el asesino de Miku, cosa que por si no sabían, en la novela se revela que fue Akita Neru, una sirvienta quien lo hizo. Cosa que causó mucha confusión entre los que sabían el canon y los que no, ya que es algo que se mencionaba en la misma letra. La cosa es que Neru mata a Miku por motivos personales por así decirlo, y cuando Len la encuentra ya fallecida, asume la culpa de su asesinato, haciendo de la canción del sirviente del mal, la versión narrada por él de su misma historia, donde modificó o mintió en algunos aspectos.
Asimismo, otra cosa que ocurría en su mayoría con estos pebés, es plasmar a Rin y a Len como cariñosos hermanos uno con el otro, cuando en la novela es lo contrario, ya que por un incidente que hizo que Rin perdiera la memoria, terminó olvidando que tenía un hermano. Tratando a Len como cualquier otro sirviente, aunque apreciándolo más que a cualquier otro. Eso sí, eso no lo salvó de ser amenazado de ser ejecutado, o que Rin lo abofeteara por tocarle la mano. Chicos, escribo esto mientras edito, y es que me enteré recientemente de algo con respecto a la hija de Verde. Seré corto, pasa que considerando un punto que se dirá más adelante sobre las malas traducciones, fue que me animé a traducir de forma literal la letra de la hija de Verde en japonés, o sea, de su idioma de origen, que encontré en una página junto a su traducción literal al inglés. Fue así que pude sacar la verdadera versión en español de esta canción parodia, y créanme, lo cambia todo. La historia va así, Miku nace en el país de Verde, y ojo, acá nunca se confirma que sea una princesa, solo la llaman chica de la ciudad, por lo que ya vemos el cambio radical allí. Miku es una chica cuya vida la decide el pueblo, por lo que cuando llega Kaito de visita al Reino Verde, le ordenan a Miku conocerlo y seducirlo, y ella hace caso, pero con una sonrisa falsa, dando a entender que nunca lo amó. Pasa el tiempo, llega Len, y Miku lo puede conocer, se enamora de forma sincera de él, pero al parecer nunca entran en una relación al saber sus posiciones. Acá la cosa es que el objetivo de Miku, o mejor dicho de la gente, es que Kaito se enamore de ella y de esa forma causar la ira de Rin, para causar la muerte de Miku. Ella lo sabe, y cuando Len la lleva a un pozo para matarla, Miku sabe lo que él va a hacer, y fingiendo una sonrisa le agradece, por hacerla amar de forma sincera en su manipulada vida. Y ojo, aquí Len está enormemente dolido por tener que matarla, así que Miku lo guía para que lo haga, sabiendo que ese es su destino para traer la paz en la que tanto creía, pero aún sabiendo que en el proceso muchas personas morirán, tanto en su propio país como en la revolución. Dando esto sentido a porque ella dice, lo lamento, o como lo mal tradujeron al español, perdóname. Esto deja claro que la hija de Verde que todos conocemos, es una historia mal contada por la mala traducción, de la verdadera historia de la hija de Verde en Nico Video. Por lo que sí, esto pasó de, la verdadera historia de la saga del mal, a la verdadera historia de la saga hecha por fans. Solo conté sobre la hija de Verde por cuestiones de duración, y porque su verdadera historia será relevante cuando hablemos de los PBs, así que sí, siempre fue buena. Con esto ya dicho, continuemos. PBs fanmates muy populares en la comunidad de esta saga son sin duda este, que seguramente muchos creyeron que por su antigüedad y al ser uno de los primeros en salir era el original, pero no, solo es una interpretación más de la historia. El ya mencionado PB del Sirviente del Mal clásico, que según investigué, el artista lo empezó a elaborar antes de que se lanzaran las novelas, y como dato, él se basó en la hija de Verde para hacer ese video. Y sobre todo los que fueron hechos para los covers de Geno, un cantante, donde en cada video un artista distinto hacía un PB, siendo el más elaborado a mi parecer el Sirviente del Mal. Estos vídeos de Geno siempre me trajeron dudas sobre si los que los hicieron conocían las novelas, más que nada porque añadían cosas que solo las novelas mencionaban, como la madre de los gemelos, la máscara de Kaito, la muerte del padre de Meiko, que Miku muriera en un pozo, que Kaito y Meiko supieran que Rin era en realidad el embestido de ella, pero de paso mostraron cosas del fanmade, donde Miku estaba enamorada de Kaito, que Rin era buena con Len, que Len mató a Miku, entre otras cosas que seguramente terminó con una historia con aspectos de la saga oficial, y un poco de la fanmade, junto con adiciones propias como los pájaros. Y si alguno se pregunta si la hija del mal o el sirviente del mal poseen un PB oficial hecho por el creador o por algún artista contratado, la respuesta es que sí, pues en su canal publicó los vídeos originales de Nico Video, donde en la hija del mal es solo una imagen con transiciones simples que luego remasterizaría 2 veces en la salida de álbumes, mientras en el sirviente del mal es solo una recopilación de imágenes collab hechas por distintos artistas. Pero volviendo a las canciones, algunos fans que se toparon con partes de la saga oficial como La hija de Blanco, que cuenta la historia de Yoane Haku, ellos trataron de incluirla a este fanmade, aunque con dificultades, más que nada porque allí dejan claro que la Miku oficial de esa saga era una campesina en lugar de una princesa, pero aún así la forma en que la incluyeron iba más o menos así, guiándome por cómo lo narraban ellos. Donde Haku, como en la historia oficial, era discriminada por el pueblo, que poseía cabello verde en su mayoría, razón por la que iría a rezarle a un gran árbol con tal de cumplir su deseo de tener, aunque sea un amigo. Más adelante conoció a Miku, una pueblerina con quien finalmente logró hacer una amistad, mudándose con ella a la ciudad principal donde trabajarían como criadas.
De ahí trataron de canonizar la princesa de verde, buscando maneras en que Miku fuera princesa como dicta el fanmade. Ya sea porque el rey murió, y como Miku era muy amable y querida fue ascendida como princesa, o porque Kaito se comprometió con ella teniendo que obtener tal título, o porque fingía ser una campesina cuando en realidad no lo era. Siendo así como trataron de incluir la canción de la hija de Blanco. Incluso llegué a ver a gente que creía que la hija de Blanco no era canon al no seguir la historia hecha por fans que ellos creían era la oficial, cosa que para mí es muy irónico. También el video de la hija de Blanco nuevamente generó confusiones en la relación de Kaito y Miku, pues en una de las ilustraciones que ya de por sí es un collab entre artistas, vemos como Suzunosuke dibujó a Miku abrazando a Kaito de una forma muy comprometedora, que hacía alusión a que realmente Miku lo amaba. En el canon, si bien hay un abrazo entre ambos personajes, fue uno muy aterrador por decirle de alguna forma, ya que Kaito impulsado por un influjo demoníaco termina abrazando repentinamente a Miku, quien ya lo había rechazado anteriormente, y de hecho se puede ver la expresión nada agradable de ella. Aunque bueno, de todos modos está el abrazo de Miku y Haku que también se ve medio comprometedor, donde, oh sorpresa, la Miku de la saga realmente estaba enamorada de ella. Al fin de al cabo, La hija de Blanco salió en enero del 2010, meses antes de que saliera la primera novela en agosto, así que es comprensible que hasta ese punto no dejaran las cosas muy claras en las situaciones amorosas y en otros aspectos, y a la vez es la razón por la que muy pocos PBs fanmates incluían a Haku, ya que ella salió más de un año después. Recuerdo que habían varias teorías sobre los padres de Rin y Len aquí, ya que obviamente no se podía pasar por alto que Rin fuese gobernante tan joven, como, no sé, 14 años. Por lo que los fans crearían sus teorías propias donde sus padres posiblemente murieron, que de hecho eso pasa en el canon, o teorías como que la decidieron hacerla la reina de una vez, o que no era gobernante, sino que poseía cierto poder mientras que alguno de sus padres era soberano. Asimismo también teorizaron sobre qué fue lo que los separó, que ya de por sí es nuevamente una mala interpretación, ya que lo que decía Len en su canción era que fueron separados por el egoísmo de ciertos adultos, que no necesariamente eran sus padres, o algunos políticos. Pero de todos modos, pensaron que había una infidelidad, que ya no había amor, que uno era muy egoísta, entre muchas cosas más. Comúnmente los colocaban rubios para concordar con la genética de sus hijos, y otros decían que eran Gakupo y Luca por el mismo PB fanmade del sirviente del mal clásico. Y por cierto, con respecto a esto surgieron dos canciones parodias de sus padres, que decidí omitir en el resumen, ya que aparte de que no aportan nada, nadie las conoce por el poco alcance que obtuvieron. La primera, El Lord de Púrpura, obviamente de Gakupo, donde solo pude hallar su versión al español, ya que el video original lo eliminaron. Es medio extraño y contradice mucho a La hija del mal, por no decir que es la hija del mal pero con Gakupo de protagonista. Ya deben imaginarse de qué trata. Gakupo es un hombre de guerra que siempre gana y no tiene piedad de sus enemigos, su pueblo lo odia, cría a Rin y Len, se enamoró de Miku, espera que, pero Miku está con Kaito, Gakupo manda a destruir el país de Kaito, inicia la revolución, lo encarcelan y pa' la guillotina. Si esa es la historia, pueden sacar sus conclusiones. Y la de la doncella de rosa, que trata de Megurine Luca, la madre de los gemelos, donde ella cuenta el sirviente del mal desde su perspectiva, diciendo cómo ama a sus hijos, dejando a Gakupo como un hombre egoísta que los separó por quién sabe cuál motivo. Aquí por más que Luca y Gakupo son los padres, Luca es solo una sirvienta que luego siente rencor por su ex amor por su comportamiento, y no es considerada la madre oficial de los gemelos en la sociedad. Cuenta cómo Gakupo se enamora de Miku, y cómo su comportamiento tirano contagió a su hija Rin, y cómo el reino de verde se petateó con el conflicto amoroso. La revolución llega, y Luca trata de distraer a los rebeldes para que sus hijos escapen, sin saber que intercambiarían lugares, dejando a Gakupo y a Len en la guillotina. No tengo entendido si Meiko mata a Luca en la revolución, ya que solo la aparta, pero de todos modos, no cambia nada de la historia, como la Luca del canon XD. Como dije, son canciones que fácilmente se pueden omitir, y no te perderás de nada de la saga fanmade. Además de ser confusa, como que padre e hija se enamoraron de Miku y Kaito respectivamente, y destruyeron los países de su pareja al mismo tiempo. En la saga oficial hay una canción alrededor del padre de los gemelos interpretado por Kaigamine Len que aquí es llamado Art Lucifen Dautrich. Puedo decir que el Lord de Púrpura le atinó a que el padre de los gemelos era un hombre de guerra, ya que Art luchaba para conseguir territorio para el reino, siendo enormemente amado y elevando a su país como el más poderoso.
Que de paso, algo que solía hacer el príncipe de azul, era dejar al reino azul como el más inalcanzable país poderoso y rico, que en el canon es el país amarillo, quien es la nación más influyente, porque el reino azul era mucho más débil que este. Pero volviendo a Art, él sí amaba a la mujer con la que tuvo a Rin y a Len, falleciendo cuando estos tenían 6 años, siendo un hombre muy honrado, y la razón por la que Rin era obedecida por el pueblo, al creerse que ella era la única hija viva del fallecido rey. Otra cosa. Mientras investigaba para el video, me encontré con otra versión del Príncipe de Azul, pero distinta. Esta canción, en vez de ser una parodia de La hija del mal, es una parodia de la versión clásica del Sirviente del mal, que cuenta la historia de Kaito de una forma diferente. Solo la encontré en subversión japonesa, y una traducción en inglés, porque no tiene adaptación al español, así que decidí resumirla también. En esta canción, Kaito se enamora de Miku y se comprometen, siendo un matrimonio arreglado. Y aunque Kaito no comprendió las señales de disgusto de Miku, con la unión, aún así, la amaba con todo su corazón, prometiendo protegerla. Fue mientras que salían a pasear que Miku conoció por un momento a Len, iniciando un amorío con él en secreto, como sucedió en La hija de verde. Solo que, la diferencia aquí es, que Kaito sabía desde el inicio que su amada se enamoró del sirviente a primera vista, pero mientras ella sea feliz, incluso si no era con él, sino con el otro, Kaito era feliz, y la seguía amando. Más adelante, se enteró por su ministro que el reino verde fue destruido, y Miku murió en este, gracias al reino amarillo. Enfurecido, Kaito se unió a la revolución, enterándose de que Len estaba suplantando a Rin. El príncipe estaba enfurecido con el sirviente, porque a pesar de que Len y Miku se amaban mutuamente, el sirviente no la salvó de la guerra. Lamentándose de no haber podido proteger a Miku como lo prometió, recordando sus momentos con ella. A decir verdad, esta canción me parecía interesante, porque más allá del príncipe de azul que todos conocen, donde Kaito era un mujeriego, pensar que con conocer a Miku su vida cambió, llegando a soportar una infidelidad por parte de ella con tal de verla feliz, es realmente un giro de personaje para este príncipe. Aunque como es de esperar solo tiene un PV recopilando otras imágenes, solo que para mí esto es más fresco que las demás parodias. Ya que por lo menos esta usa el sirviente del mal, en vez de la hija del mal. Hubo un canal en español que tomando la saga, Fanmade hizo una canción paródica del sirviente del mal, siendo este el sirviente y la princesa. Donde profundiza cómo fue la relación de Miku y Len. Mostrando cómo Len prefería más a Miku que a Rin, llegando a decirle a la dama de verde, que cuando Rin fuese derrocada, él ascendería como príncipe y que fuera su reina, gobernando juntos. Cambiando las motivaciones de Len de matarla por su hermana a porque él estaba celoso de la relación de Miku con su prometido Kaito, que ella solo lo utilizaba como un juguete que en cualquier momento podría desechar, y que Len se sentía frustrado de ser solo su amante, en lugar de ser su pareja oficial. Por lo que a pesar de querer salvar a Miku de los celos que poseía su hermana hacia ella, cambió de opinión cuando supo que Miku y Kaito se casarían pronto, así que aprovechó la guerra ocasionada por su hermana y la asesinó, porque si no era de él, la chica de verde no sería de nadie. Para que después de cometer el asesinato, se arrepintiera de lo que hizo y buscaría salvar a su hermana por su propio egoísmo, mencionando al final, que esperaba renacer como príncipe otra vez, y que el alma de Miku siempre le pertenecería a él. Siendo esta otra canción fanmade, tomando como es de esperar PVs o dibujos de otros vídeos, solo que el canal, Mago Rey, sabe que la princesa de verde no es oficial y solo lo hizo por diversión, aunque en el proceso sin querer fortalecería la creencia de que la hija de verde era canónica. Y de hecho vi esa canción en muchas playlists que utilizaban la saga fanmade. Pero no mentiré, a pesar de ser una parodia del sirviente del mal, está muy bien cantada, a comparación con los otros covers como La hija de verde o El príncipe de azul. La letra encaja muy bien, la voz del Mago Rey es hermosa, y para ser honesto, fue una idea muy original para darle un giro de trama a la saga hecha por fans. Una de las cosas que vi en comentarios de los vídeos de la saga del mal, es que muchos odiaron a Miku, diciendo que todo fue su culpa, por engañar a Kaito, o estar junto a él. Cosa que me causa gracia, ya que analizándolo mejor, Miku no posee tanta culpa. No importaba si le era fiel o no a su prometido, si estaba con Len, o incluso si no le correspondía a ambos, pues de todos modos Rin empezaría la guerra, al estar Kaito enamorado de ella. Eso mismo pasa en la saga oficial de hecho, ya que Miku amaba a su mejor amiga, pero como Kaito se enamoró de ella, aún rechazándolo, todo terminó en la destrucción del País Verde.
aunque si fue por la infidelidad, no mentiré, yo también odiaría a la Miku de esta versión de la saga. Supongo que la saga del mal generó muchos fans del Lenku, ya que vi a muchos decir que por el sirviente del mal llegaron a shippear a Miku y a Len. A mí no me gusta el ship, pero tal vez a ellos les gustó por cómo se veían juntos, por los fanarts, por la canción de la hija de verde, por la dinámica de que Len deba matar a Miku, o porque en los PVs hechos por fans te ponían a Miku aceptando la muerte si venía de la persona que ama, o tal vez porque le preguntaron a su cerebro, y este les dijo Simón. Cosa curiosa cuando la creencia era que Miku amaba y estaba con Kaito, además de que a su vez muchos fans del Kai Miku estaban felices de que ambos estuvieran juntos, aunque para su mala suerte ninguno de los dos ships terminaron siendo canon. De lo último que deseaba hablar era de los covers, ya saben, cuando alguien canta X canción, a veces doblándola al español. Seguro conocen algunos, y la saga del mal no es la excepción. Los covers en español y en inglés más famosos deben ser sin duda, el de Kagami Twins FD, y el de Jubiconic. No sé cómo fue que los fans llegaron a esa conclusión, pero curiosamente en la mayoría de traducciones, fanarts y las mismas canciones fanmade, les encantaba pensar que Miku era princesa. Cosa que como ya dije, no se menciona en ninguna canción oficial, pero que de todos modos aquí casi siempre las traducciones en los covers eran con Miku como princesa. El de Kagami Twins FD cometió el error de decir eso en una frase, esa donde dice, pero él ya debía su corazón a la chica verde que reinaba otra región. Además de otros pequeños errores como decir que la princesa se llamaba Rin, que si bien ese es su Vocaloid, es solo eso, el Vocaloid, no el personaje. Siendo su verdadero nombre Rillian Lucifen Dautrich. Viendo los comentarios tengo entendido que se enteraron de su equivocación disculpándose, aunque como es solo una respuesta a un comentario, no tuvo mucho alcance. Mientras que el de Jubiconic comete el mismo error de mencionar que Miku era princesa, solo que cuando le dijeron que las cosas no eran así, se disculpó por la desinformación en la descripción, aclarando que ella tomó traducciones antiguas para formar la suya. No hace mucho sacó una versión mejorada, donde ahora sí que sí corrige su error mostrando a Miku como una simple aldeana. Conclusión final. La saga del mal es sin duda una de las sagas con más desinformación, gracias a todo lo presentado en el video, desde PVs, canciones parodias, malas traducciones y resúmenes poco informados, donde si bien, no es obligación que de a huevo tengas que hacer una investigación exhaustiva para entender la historia del canon, ya sea de una canción que te topaste y te gustó, pero de todos modos si es tu objetivo conocer bien el lore, en caso de informar, narrar o contar la historia a las demás personas. Claro, puedes hablar sobre las canciones fanmade, pero teniendo en cuenta y advirtiendo a los demás que cosas como esas no son oficiales. Desde hace muchos años se veía que cuando la gente le contaba a otro la historia, siempre mencionaban cosas que no eran canon, como las canciones hechas por fans. Y hasta el momento no vi a alguien contando la saga en un video con estas canciones, así que decidí hacerlo yo, para no solo resumir esta saga advirtiendo sus orígenes, sino para recordar esos momentos en que nos creíamos las cosas falsas del internet, y todo lo que trajo esta versión fanmade. Desde los fanarts, los shippeos, las teorías, y las demás canciones que pocos conocen, y que tal vez algunos disfrutaron en su momento. Muchos actualmente prefieren la historia canónica, entre esos me incluyo yo, no solo porque es la oficial, sino porque explora y da mucho trasfondo a los personajes, además de agregar cosas que las canciones en un inicio no tenían. Mientras que la saga fanmade, bueno, no añade muchas cosas en sí, la única que añade algo nuevo es la hija de verde con el tema amoroso de Miku, pero por otro lado, el príncipe de azul es solo la hija de verde desde la perspectiva de Kaito, con una versión genérica de un príncipe poderoso. Y la de Meiko es solo que ella pierde a su marido y siente venganza y más venganza. Las tres canciones fueron hechas por distintas personas, por lo que el que hizo la hija de verde no es el mismo quien hizo el príncipe de azul, pero no sé, pudieron haber añadido algo que no sea solo la historia del mal desde el pop de X personaje. Es decir, la hija de la venganza pudo hablar más a profundidad de la relación de Meiko con su esposo, sobre cómo lo conoció por ejemplo, para que luego su odio a Rin fuese más fuerte cuando ésta lo ejecutara. O tal como pasó con esa versión del príncipe de azul, donde primero te muestran a Kaito siendo el niño mimado que es, pero al saber que Miku le está siendo infiel, él admita que todavía la ama y no se siente con el derecho de confrontarla, al ser él así en sus inicios. Pudieron hacer que Meiko se sintiera vacía por la revolución después, o en las peores canciones parodias, donde Gakupo pudo dar para mucho más que imitar la hija del mal.
Lucas, si bien hace algo, no cambia nada. Pudieron hablar en sus canciones sobre cómo se conocieron, cómo se separaron, o yo qué sé. Pero en fin, eso último es personal, pero, ¿qué opino de esta saga? Es muy simple, y cuenta las cosas más obvias, incluso extendiéndose innecesariamente, pero creo que eso mismo es lo que la hizo querida entre algunos fans, que aún sabiendo que no son canon, las siguen amando. Porque, sí, conozco gente que le gusta esta saga, a pesar de incluso conocer la saga oficial, pero es cuestión de gustos al fin de al cabo, y cada quien tiene sus preferencias, sean malas para la mayoría, sean malas objetivamente, o sean muy bien recibidas, o mejores en su totalidad. La saga fanmade es simple y corta, nada comparada con la versión del canon, donde incluso el resumen que le hice es muy largo llegando a 1 hora, y que aún no narro su segunda parte, que será mucho más larga. Además de ser confusa, y que te hace preguntar, como muchos fans de Evilious lo dijeron alguna vez, ¿qué rayos se fumó el creador al hacer todo este desmadre? Aunque si llegas a entender te puede llegar a interesar e incluso encantar, pero también puede estar la posibilidad de que no te convenciera, e incluso pensar que lo arruinaron. Pero en eso se trata el mundo y las opiniones, cada quien tiene una distinta, y no hay que pelear por estas. Si bien es entendible que alguien trate de enseñarle la saga oficial a alguien que genuinamente cree que la fanmade lo es absurdo que se peleen por cosas como no concordar en los gustos. ¿Ustedes qué prefieren más, la saga del mal oficial, o la saga fanmade? Porque les gusta X versión. Para aquellos que se creyeron la saga fanmade, tienen anécdotas que quieren contar, qué experiencias les trajo, o tienen una opinión con respecto a esto, los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó el video denle like y compártanlo si quieren, eso se los agradecería bastante. Con todo esto me despido, chao.